el capítulo de hoy vas a escuchar una oportunidad que solamente va a estar disponible durante los próximos 15 años y que va a afectar en la economía española. Vas a descubrir qué hay detrás de comprar y vender una empresa y vas a entender términos de deuda que debes conocer. Vais a aprender términos básicos como es el EBITDA, el flujo de caja, cómo se valora una compañía, qué es lo más importante a la hora de comprar una empresa, cuáles son las red flags o en lo que te tienes que fijar antes de comprar una empresa. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de Empresaurios. Hoy tenemos con nosotros a Toño, de Relevo Familiar. Toño, bienvenido. Cuéntanos un poco quién eres, si te parece, a qué te dedicas y, oye, deseando aprender un poquito de todo lo que haces. Cuéntanos. Bienvenido, Toño. Bueno, antes de nada, os quiero dar las gracias por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión. Tengo que decir que seguramente sea el podcast que más me gusta por el título. Empresaurio. Sí, Empresaurio es un título que me gusta mucho. Yo soy natural de Valladolid, hijo de empresarios de toda la vida. Mis padres pues, han montado varias empresas, sobre todo una empresa bastante grande de limpieza, seguridad y trabajo temporal. Yo siempre digo que la persona que más admiro en este mundo es mi padre, porque consiguió escalar una empresa desde 50 empleados a más de 16.000, lo cual es bastante loco. Es un negocio que luego, si queréis, os cuento las complicaciones que tiene, ¿no? Y a partir de ahí, pues he tenido la suerte de nacer en una familia acomodada, me han dado muchas oportunidades, me he formado mucho, me he esforzado mucho y he conseguido trabajar en sitios guays. He hecho consultoría, luego está en banca de inversión y luego a partir de ahí pues he ido trabajando para fondos de inversión un poco más por mi cuenta y a finales del año pasado pues he montado este proyecto que se llama Relevo Familiar, en el que ayudamos a comprar y vender negocios que están en fase de jubilación. Toma ya. O sea que estabas trabajando anteriormente en banca de inversión, un poco más a nivel, pues también adquiriendo conocimientos, ¿no? Me imagino, porque al principio también, por mucho que vengas de familia empresaria, hasta que no te pones la pota y hasta que no bajas al barro no aprendes de verdad cómo es este sector. Ahora mismo, ¿qué es a lo que te dedicas? Ahora lo que hacemos principalmente es empresarios que tengan de 50 a 65 años que se quieran jubilar, pues les ayudamos a vender su negocio por el mejor precio. Ese es el resumen. También le das caña a tope a redes sociales, ¿no? Que te veo por ahí los vídeos, analizando negocios, haciendo un poco de todo, ¿no? Contenido. Sí, yo diría que es un sector un poco menos digitalizado que otros, porque vender una empresa es muy difícil, hay partes que son confidenciales y hay una parte que es manual, incluso pues un poco trabajo de taller. Entonces, a día de hoy, pues dependiendo del tamaño de la operación, pues es un trabajo muy personal y es muy de encontrar los contactos y los compradores. Y yo vengo con una mentalidad de que es verdad que hay una parte del proceso que es muy personal de acompañar sentimentalmente a la empresa que vende, pero encontrar un comprador es un proceso completamente digitalizable. Y creo que las redes sociales dan un altavoz brutal que yo ya estoy empezando a recoger un poco esos frutos, ¿no? Al final nuestro contenido en los últimos meses lo han visto millones de personas y nos está trayendo mucho negocio. Entonces estamos muy contentos. Si ya nos contarás un poco más en profundidad eso de a nivel de redes sociales, cómo estás haciendo esa captación también o esa atención, porque es cierto que, oye, trabajas con, por así decirlo, información sensible, ¿no? O sea, no puedes publicitar todo, pero a nivel de... Personalmente, además, también te lo he dicho, tengo mucho interés de este podcast porque, bueno, yo trabajo en Tubos París, soy la tercera generación de una empresa industrial, estamos haciendo ese relevo, ¿no? que se llama tu empresa, ese relevo familiar. Y me surgen muchas dudas porque yo a mi alrededor pues veo muchas oportunidades, ¿no? Veo muchas oportunidades de muchos clientes, muchos proveedores que van a cerrar la empresa, que no tienen relevo generacional. ¿Puede ser uno de estos de los motivos que te animó a dedicarte a esto o cuál fue el motivo? Yo diría, bueno, yo llevo obsesionado con las redes sociales mucho tiempo, diría desde el año 2019 seguramente. Lo que pasa es que he tenido siempre mucho miedo a exponerme. Porque digo, vale, empiezo a grabar, pero ¿sobre qué grabo? ¿Cómo grabo? Y hice todo lo que no tienes que hacer. Me compré todo el material y no grababa. Pagaba formación que no hacía. Pero mentalmente iba intentando pues, cumplir esas pequeñas expectativas para empezar a crear
ese contenido, pero realmente nunca llegaba, y al final pues dije, oye, tengo muy claro que el contenido va a ser la nueva manera de crear negocios. De hecho, los grandes influencers de España y del mundo, pues yo que sé, MrBeast o Ibai Llanos, yo sinceramente creo que son empresarios que tienen contenido, no son creadores de contenido. Creo que la gente que ve a estas personas como marionetas se equivocan. Realmente lo que están haciendo es crear audiencias, y con esas audiencias luego generan negocios. Y es brutal porque son mucho más escalables. Y disculpa que es que se me ha olvidado la pregunta, que me he desviado un poco. No, ¿por qué? ¿Por qué te has decidido a dedicar a esto? A comprar empresas. Vale, respecto a la oportunidad. Pues en España, básicamente, es que veo pocas oportunidades más grandes que esta. Y os explico. En España hay 3,3 millones de empresas, ¿vale? Si quitamos autónomos y grandes empresas, estamos hablando de 1,5 millones. Si de ese 1,5 millones vemos los empresarios o administradores de sociedades con más de 3 empleados que tengan más de 55 años, son 750.000. Entonces, hay 750.000 empresas en España que los próximos 15 años van a desaparecer, se van a vender o van a pasar a su familia, que puede ser, por ejemplo, tu caso. Uh-huh. ¿No? Entonces, es una oportunidad, un cambio de patrimonio en lo que es la estructura de la economía del país gigante. Yo creo que la gente no se imagina lo que esto implica en todos los negocios que tenemos cuando tú sales de casa alrededor, lo que implica, ¿no? Y también no me gusta hablar mucho de política, pero es una decisión un poco de país, de, oye, ¿qué se va a querer hacer con todos esos negocios? ¿Van a querer, por un lado, que se vendan a empresas internacionales? ¿Van a querer que se hagan empresas nacionales más fuertes? Porque, por ejemplo, uno de los problemas que tienen las empresas españolas es que son pequeñas y poco rentables. Entonces, a lo mejor tiene sentido convertirnos más en una Alemania, que son empresas un poco más grandes, ¿no? Entonces, hay unos peligros, pero a mí siempre me gusta verlo desde el punto de vista de las oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y me dedico a esto porque veo esta oportunidad y veo que es que no se están utilizando las redes sociales para aprovechar esto. Entonces, pues a partir de intentar probar muchas cosas, pues creo que poco a poco pues nos va conociendo más gente, y sobre todo lo que queremos es ayudar. Uh-huh. ¿Hace cuánto empezaste con redes sociales? Pues crear contenido, yo diría a finales de diciembre, sobre todo con esta marca y tal, que nos haya empezado a ir bien, yo creo que fue en marzo, abril, yo diría más abril. Sí, yo creo que el primer vídeo que hicimos que tuvo mucha repercusión, y con mucha repercusión quiero decir, yo tenía 100 seguidores un viernes, me acuerdo perfectamente. Desde aquí mando un saludo a Sergio, que fue la persona que me grabó y que a día de hoy es mi director de contenido. Pues vi que ese vídeo lo empezó a ver mucha gente. Yo tenía 100 seguidores y esa noche tenía 3.000. Entonces, y el domingo tenía 10.000. Entonces dije, wow, he tocado algo que a la gente le genera curiosidad. Y ese vídeo era ¿cuánto cuesta montar un McDonald's en España? Claro. ¿Y cuántos seguidores tienes ahora? Ahora solo en Instagram 84.000. Uh-huh. Y entre todas las redes sociales creo que llego a los 140.000. O sea que en escasos 60, 70 días has cogido toda esa cantidad de seguidores. Sí. Y bueno, una cosa que no he dicho es que no invierto en publicidad. O sea, es simplemente contenido completamente orgánico al que le he dedicado muchísimo tiempo. O sea, no es nada fácil. Yo hago vídeos complejos, tiene entre 20 y 30 planos para un vídeo de 30 a 40 segundos, y es un vídeo que tengo que analizar primero el guión, luego hacerlo, luego editarlo. O sea, no es nada fácil. Yo tardo en grabar un vídeo fácilmente 1 hora y media. Uh-huh. Entonces, requiere bastante curro. ¿Y cuál crees que ha sido el verdadero truco, el verdadero cambio que te ha ayudado a ti de pasar a tener esa rutina de 100 seguidores o que te vean solamente tus conocidos, a decir, he dado en el clic, esto funciona y es por esto? Mira, yo me gusta ser muy transparente. Este tipo de vídeos no son míos. Hay una persona que se llama Jaime Esop, que todavía no he hablado con él, y desde aquí le doy las gracias porque hace vídeos en los que analiza
cómo determinados negocios ganan dinero y hace un esquema bastante parecido al mío. Bueno, o yo hago un esquema bastante parecido al suyo y me inspiré en él. Y yo creé este formato de vídeo. Creo que a mí se me da muy bien analizar cosas. Creo que soy menos creativo, pero se me da muy bien copiar. Entonces, cuando algo veo que funciona, intento adaptarlo a lo mío y ir metiendo pequeñas modificaciones. Entonces, pues por ejemplo, hay veces que esos vídeos no te van tan bien y vas creando como tus propios formatos, ¿no? Creo que al final no tienes que ser la copia de otra persona. De hecho, una de las cosas curiosas es que en los primeros vídeos había alguna persona que me comentaba, hostia, la copia mala de Jaime, de Swap, ¿no? Ahora nadie me comenta eso en mis vídeos. Claro. Y creo que eso es algo bueno para él, y porque significa que ha hecho un formato que funciona, y para mí porque la gente ve mis vídeos porque les gustan, no porque es una copia de otra persona. Y vamos ahora a lo realmente importante, porque o sea, tener seguidores está guay. Yo también tengo seguidores y dices, bueno, está bien, al final es como otra página web, ¿no? Donde tú dices, vale, soy ¿no? A tu cliente, y quieras o no, el tener ese número ahí te transmite cierta seguridad, decir, este chico hace algo que la gente le sigue por ello, entonces me da cierta confianza y cierta seguridad. Pero ¿realmente a ti te merece la pena hacer redes sociales? ¿Monetizas las redes sociales? ¿Realmente captas gente cualificada de calidad o no? Mi respuesta clara y sincera es que sí. Yo no he buscado ninguno de los clientes que tengo. Todos los clientes me han buscado a mí. Todos. Absolutamente todos. Entonces, es una posición muy diferente cuando un cliente viene a pedirte un precio por tus servicios que cuando tú vas a ofrecerle tu producto a una persona. O sea, es completamente diferente. Las fases en las que tú le tienes que convencer es una persona que ya viene convencida y que ya, entre comillas, te conoce. Lo bueno de los vídeos es que hay gente que piensa que me conoce porque ha visto vídeos míos. Dice, ostras, es que analizas muy bien negocios, sabes hacer esto, sabes hacer tal. Generas una confianza que es imposible generar pues enviando una newsletter o haciendo otro tipo de cosas. Entonces, respecto a tu pregunta si gano clientes, es que no he ganado ningún cliente que no haya sido con redes sociales. Mira, os puedo contar una anécdota que esta me parece de las más divertidas que me han pasado. Esto fue hace 2 meses fácilmente, o mes y medio. Yo empezaba a generar curiosidad, pero no tenía muchos clientes. Y capté una empresa para vender, que es una empresa bastante grande, facturan 6 millones y tiene un EBITDA de 2. Es una empresa aquí en Madrid que se dedica a la distribución de patatas fritas y aceitunas en los principales restaurantes. Y el negocio es muy atractivo, pero lo que es curioso es la historia. Una persona me escribe un sábado a las 6 de la tarde, bueno, no, me llama por teléfono a las 6 de la tarde, me dice, tal, el empresario se llama Gonzalo, ¿vale? Me llama Gonzalo, tal, hola, soy Gonzalo, quiero vender mi empresa. Yo un sábado por la tarde, pues me escribía mucha gente. Digo, un poco como que me estaba molestando. No, quiero hablar contigo. Digo, vale, ¿pero de qué es tu empresa? No, tal, hacemos aceitunas. Digo, bueno, pero dame algunos detalles. Despiértame alguna curiosidad. Y me empezó a hablar sobre cuánto estaba facturando y tal. Y dije, ostras, esto es un negocio que merece mucho la pena. Pues esa misma tarde me dijo, oye, vente a mi nave. Fui a su nave, me llamó a las 6:30, a las 7:30 yo estaba con traje en una nave. De patatas. Sí. Y llego allí y estuve hablando con él de 7:30 de la tarde a 3:30 de la mañana. Porque básicamente ahí es cuando me gané yo el cliente. Entonces, claro, ¿las redes sociales sirven para ganar clientes? Sí. ¿Quién coge un sábado por la tarde y se está hasta las 3:30 de la mañana con un futuro cliente? Poca gente. Poca gente. Entonces, las redes sociales pueden ser una muy buena vía para abrir esa puerta, pero creo que al final te lo tienes que currar tú. Y seguro que vosotros tenéis historias de cómo habéis captado clientes de haciendo cosas que no se esperan, ¿no? Entonces, eso también es una de las cosas de, oye, si quieres tener resultados diferentes, no puedes hacer lo que hace todo el mundo. Tienes que hacer cosas diferentes. Total, total. Mira, justo hoy vengo de ver una obra esta mañana y he estado con 2 clientes, una pareja ahí de Barajas, que vienen de parte de redes sociales igual. O sea, la mayoría de nuestros clientes sí que es verdad que vienen por parte de redes sociales, hay otros que no, hay otros que vienen porque nos conocen de manera privada o por el boca a boca, incluso recomendaciones, pero gran parte viene porque ve que enseñamos en redes sociales de manera transparente lo que hacemos,
conectas con la gente y acceden a trabajar contigo a pesar de que ellos mismos me lo decían esta mañana. Oye, es que teníamos otros 4 presupuestos que eran muy tentadores y mucho más baratos que el vuestro. Pero hemos accedido a que me lo hagáis vosotros porque os hemos dado ese voto de confianza, porque os vemos todos los días. Me gusta mucho, me decían los chicos, me gusta mucho el contenido que haces y gracias a eso, pues hoy hemos dicho, vamos a hacer la reforma con estos chicos. Y la verdad es que lo que tú dices, que esa vía de captación que no es la manera más habitual, digamos, ¿no? Sobre todo en negocios tan tradicionales como pueda ser compra y venta de negocios familiares, como pueda ser reformas o como pueda ser distribución de hierro, son negocios que no están tan adaptados a esta era digital, pero que la realidad es que hay que adaptarse y el que no se adapte pues va a sufrir las consecuencias. Sí. Y al igual que el primero que lo haga va a tener ese beneficio de poder ganarse a ese cliente digital, ¿no? Que ya está delante de la pantalla y pueda ganarse esa cuota de mercado. Yo creo que la gente se equivoca cuando piensa que las redes sociales solo es para ver vídeos de gente bailando en TikTok. Total. Las redes sociales al final no dejan de ser un algoritmo que te recomienda las cosas que a ti te gustan. Entonces, el consumo de redes sociales en personas más mayores está creciendo a una velocidad espasmosa. Y si ves el consumo de móvil que todas las generaciones están haciendo, o sea, una persona, yo soy adicto al móvil porque trabajo con el móvil, pero de media entre 2 y 4 horas al día están con el móvil. Total. Entonces, disculpa la palabra, pero eres tonto si no creas tu oferta adecuada para que se pueda ver en un móvil. Yo que sé, por ejemplo, una página web, ya no te digo que hagas contenido en redes sociales, pero que tu página web se pueda ver en un móvil y que se pueda leer bien. Es algo que parece evidente, pero que muchas páginas web de empresas que yo conozco o que estamos vendiendo no funcionan. No hay mejor manera de publicitarse, perdona Fernando, No. que las redes sociales que directamente van a tu nicho, o sea, van a la persona que realmente le gusta lo que tú estás haciendo. Entonces es que ni un anuncio en la tele, ni un anuncio en la radio, ni en el periódico, ni rotular furgonetas, como es el caso de mi nicho, ni buzonear, ni el boca a boca también ayuda, pero al final te estás dirigiendo directamente al público que le gusta lo que estás haciendo. Claro, pero el problema que esto sucede, que lo he visto en centenares de situaciones, no en mi nicho de comprar y vender negocios, pero empresas intentan crear contenido, ese contenido no lo ve nadie, como no lo ve nadie, no les traen clientes y dicen, claro, es que las redes sociales no están pensadas para mi nicho. No, perdona. Tú no te has sabido adaptar a las redes sociales. Porque yo conozco empresas que hacen reformas de piscinas, que venden toldos, que, por ejemplo, tú, reformas, que a mí sinceramente me parece un negocio a veces un poco aburrido. Pero ostras, es que lo explicas de manera divertida y sobre todo explicas cuáles son los beneficios de hacer una cosa y por qué no otra. Entonces, cuando educas y entretienes, la gente lo ve y luego confían en ti. Total. Sin duda. Es cierto que sobre todo yo creo que el tema de las redes sociales cambia el paradigma que tú comentabas antes, que es súper importante y además es por lo que todas las empresas pelean y compiten, que es que te vayan a buscar a ti en vez de tú ir a buscar. O sea, yo creo que simplemente con ese cambio de paradigma ya es una ventaja competitiva que tienes tremenda frente a tu competencia, porque yo, por ejemplo, aquí a nivel particular mío de Tubos París, nosotros tenemos representantes, tenemos comerciales y, pues como siempre, ¿no? Vamos a visitar clientes, vamos a buscar, vamos a llamar a la puerta, pero es diferente, efectivamente. Para empezar ya tienes que buscarte el hueco, tienes que, pues oye, que ese día la persona esté de humor o no esté de humor. Pero cuando hemos cambiado un poco el concepto y también, pues oye, hemos empezado ahora también, es verdad que en tema de redes sociales todavía no estamos metiéndole mucha caña, pero empezamos a hacer posicionamiento SEO, empezamos a trabajar mucho la página web, cambiamos la página web, hemos empezado a trabajar eso y sorprendentemente, evidentemente, tenemos un negocio que es muy poco atractivo al público general, que a priori dirías, joder, ¿quién se va a poner, ¿no?, a buscar un almacén de hierro por internet? Pues hemos encontrado muchos clientes que además no es lo mismo que alguien que vende, por ejemplo, pilas, ¿sabes? Yo vendo hierro, vendo mucho material, vendo material para obras grandes y que a la mínima que yo consiga pocos clientes, aunque sea un cliente, y consiga una buena obra, yo ya he rentabilizado de sobra el gasto que yo he hecho en redes sociales. Porque al final dices, no, sí, joder, es que te cuesta lo que sea, imagínate, 2.000 euros al mes. Es que 2.000 euros al mes
Cuando tú tienes una obra que a lo mejor le vas a vender 50 toneladas de hierro, pues es que en cuanto has conseguido 2 clientes como esos, lo has rentabilizado de sobra. Entonces, la gente tiene que cambiar el concepto de, no, es que yo soy solo B2C. Y entonces los que son B2C sí que valen. Pero los que son B2B, que es negocios que venden a otros negocios, esos no son interesantes. Esos son los más interesantes, porque tu ticket es mucho más amplio que el que tiene una persona que se dedica a vender a particulares. Entonces, es fundamental. O sea, yo te digo que a nosotros a nivel de posicionamiento SEO lo hemos notado, pero es que redes sociales es escandaloso. O sea, es mucha la oportunidad que hay, sin duda. Y a nivel tuyo de negocio, Toño, o sea, has contado un poco a lo que te dedicas exactamente, pero bueno, cuéntanos más en detalle cuántas, porque llevas desde finales de este año, ¿has dicho? Sí. Y, por ejemplo, ¿cuántas empresas has comprado o cuántas oportunidades estás ahora? Sí. ¿Cuántos deals tienes abiertos? A ver, nosotros filtramos bastante las cosas que nos llegan, porque no tiene sentido convertirte en un supermercado, ¿no? Con 10.000 referencias, vendes 10.000 empresas. Si vendes 10.000 empresas, no filtras. Claro. Entonces, si no filtras, la calidad de lo que presentas no es bueno. Entonces, estás dañando un poco la calidad que le presentas a tus compradores. Nosotros lo que hacemos es, ahora mismo tenemos como 50 empresas que vamos a ir publicando. De momento solo hemos publicado 3. Hay otros procesos que estamos llevando de manera confidencial y que no publicamos. Pero nuestra idea es, pues a lo largo de este año, pues fácilmente, yo creo que si las cosas van bien podremos cerrar 5 empresas pequeñas. Hay algunas que están por ahí. Entonces, lo vemos como una oportunidad súper buena y que al final vender una empresa no es como vender un piso. Es un proceso mucho más consultivo. Te tiene que comprar el comprador correcto, porque a veces pues, las empresas valen no lo que yo diga que valen, sino lo que un comprador está dispuesto a pagar. Y encontrar eso es complicado, y por eso estoy muy ilusionado de que creo que las redes sociales pueden hacer que esto sea mucho más fácil. ¿Cuánto es el tiempo medio de un proceso de venta de una empresa? Yo diría que depende mucho del tamaño. Cuanto más grande, más difícil es, o más tiempo lleva porque más cosas hay que analizar. Depende quién te compre, también el tiempo varía. Pero para que la gente lo entienda, ¿vale? Yo diría que en torno mínimo 2 o 3 meses, no te los quita nadie, entre abogados, negociaciones, valorar un poco la empresa, prepararla y tal. Yo diría mínimo 2 o 3 meses, y como máximo te estarías yendo a 1 año. Porque ¿cuál es el proceso de venta? O sea, yo tengo una empresa, quiero vender mi empresa, te contacto, ¿no? Oye, Toño, ayúdame. ¿Cómo lo hacemos? Venga, dime qué tipo de empresa es. Yo tengo una empresa de reformas. Vale. Entonces, primero lo que haríamos es, tenemos que preparar la empresa, ¿vale? Porque tenemos que intentar conseguir sacar el máximo valor de ella. Una de las cosas que analizaríamos es la dependencia del fundador. Si la dependencia del fundador es alta, tenemos que ver qué sistemas tenemos que meter en tu empresa para que dependa menos de ti. Vale. Porque si tu empresa depende de ti, un comprador va a decir, ostras, esto es un riesgo de narices porque mucho el negocio se me puede ir si se me va el fundador. Total. Eso, punto número 1. Punto número 2, tenemos que entender el negocio. Es decir, oye, ¿es un negocio rentable? Y porque un negocio que no sea rentable es más difícil de vender. ¿Qué es para ti un negocio rentable? Para mí un negocio rentable es un negocio que gana al menos un 20% de lo que factura. Vale, 20% de margen de beneficio. Bruto. Sí. Bueno, yo sí puede ser neto, mejor, pero sí. Si es antes de pagar impuestos, sí, un 20%. Vale. Sí, porque yo diría que hay, y esto la gente me va a matar, pero yo diría que hay 2 tipos de empresas en España. Las que ganan dinero y las que mueven dinero. Y la mayoría solo lo mueven. Y es una faena porque, ostras, es que ser empresario cuesta mucho. Son muchos riesgos. Y si vives para empatar, es una faena. Entonces, hay que... Yo, sobre todo, quiero intentar ayudar a que estos empresarios también sean más rentables. Y por eso también hago mucho contenido en redes sociales, que no es solo para que ellos vendan el negocio, sino, oye, que vender es solo para unas personas que se van a jubilar, pero las personas que tengan 30, 40, 50 años, que han mejorado su negocio, pues que puedan hacerlo para que luego puedan encontrar un mayor valor en la venta. Total. Yo sabes que creo también, Toño, que muchos empresarios maquillan las cuentas. O sea, es decir, que por mucho que a ti vas a preguntar a la aseguradora y vas a decirle, oye, ¿cuánto es tu beneficio, tu EBITDA? ¿No? Te van a decir, no tengo EBITDA, o tengo un EBITDA de un 3%. Ya, pero es que es mentira, porque evidentemente luego
lo hacen de otras formas y yo creo que eso es verdad que evidentemente eso no se puede hablar, ¿no? A nivel de redes sociales y demás, pero creo que es algo que falta mucho, esa educación financiera en España, porque al final piensan que ganan más dinero porque, oye, se lo llevan de otra forma, pero luego, claro, tienes problemas con los bancos para pedir financiación, tienes problemas cuando quieres vender tu empresa porque evidentemente los números, por mucho que tú digas que tu empresa da tal, pues no lo puedes ver en ningún lado. Y no sé, esa sensación me da a mí también, que me ha pasado en ocasiones. Déjame que te lo explique de otra manera. Cuando tú estás comprando una empresa, el que tiene toda la información es el vendedor. Yo he estado en varios procesos comprando empresas y he estado en esos zapatos, ¿no? Entonces, cuando el vendedor no provee toda la información, es imposible que esa empresa se venda porque no hay confianza en el otro. Entonces dices, ostras, si el vendedor no confía en mí, ¿cómo voy a confiar yo en él? Claro. Al final no deja de ser un juego de mutua confianza. Entonces, para mí es muy importante, cuando vayas a comprar tu propia empresa, que te fíes del tío. Porque si no te fías de ese tío ha contratado a toda la gente de la empresa, ha captado a todos los clientes, ha negociado con todos los proveedores. Como no te fíes de ese tío, o no pienses que no es de fiar, ostras, pues prepárate para todo lo que vayas a ver cuando te montes tú por ahí. Entonces, yendo respecto a tu pregunta, que hay empresas que ganan más dinero de lo que reportan y tal, es así. Es más, yo diría que el 100% de las empresas que he visto y que he visto los números no reportan lo tal. También te digo, para bien y para mal. Claro. Porque hay gente que se piensa que gana más dinero, pero realmente gana menos, porque luego hay que hacer algunos ajustes de que, no, claro, es que la nave es mía. Claro, y si vendes el negocio y no vendes la nave, sabes que le vas a tener que cobrar un alquiler y que ese alquiler no está metido en el margen. Entonces eso significa que tu negocio gana menos dinero. Ostras, es verdad. Entonces, hay ajustes para arriba y hay ajustes para abajo. Claro. ¿Vale? Entonces, respecto a lo de los impuestos o dinero, pongámoslo así encima de la mesa, dinero no declarado. Uh-huh. En España existe, creo que es un problema sobre todo para ellos, porque la parte de financiación, dices, bueno, si a ti el negocio te va más o menos, vale. Pero claro, es que a lo mejor el que te compra va a querer pedir financiación. Entonces, si el banco ve los estados como están, pues va a ser mucho más difícil tener acceso a crédito. Y si no tiene acceso a crédito, va a tener que pedir dinero de inversores. Y el dinero de inversores es más caro que la deuda. Entonces, si es más caro, va a tener que pagar menos por tu empresa. Entonces, todo... En la vida no existen atajos. Uh-huh. Quien toma esos atajos, pues luego, tarde o temprano, pues se acaba despeñando. Sí. ¿Sabes? Entonces, está muy bien. Has ganado los últimos 5 años un poco más de dinero. Pero, ¿y si luego no puedes vender tu empresa? ¿Cuál es la diferencia? Claro, claro. Retomando un poquito la conversación de antes, lo que es el proceso de vender una empresa, ¿no? Hemos dicho la dependencia, luego hemos dicho también la rentabilidad, el margen que tiene de beneficio. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sí, discúlpame. No te preocupes, sí, es normal porque al final nos salen 1000 preguntas y te vamos a ir cortando y vamos a ir indagando. Cuento el proceso y luego si quieres, voy explicando cada fase. Perfecto. Pero básicamente, primero tienes que preparar la empresa, ¿vale? Luego hay un proceso en el que buscas un comprador. Entonces, te llegan unos interesados y luego a esos interesados lo que tienes que hacer es filtrarlos. Entonces, ¿cómo los filtras? Pues les empiezas a preparar algunas presentaciones, empiezas a tener reuniones con ellos y luego a partir de ahí vas a una fase en la que básicamente te tienen que hacer una oferta no formal. Tiene muchos nombres. Una LOI, que es Letter of Interest en inglés, pero es un papel en el que te dicen, yo estaré dispuesto a comprar tu empresa por esto si se cumple esto, esto, esto y esto. Entonces, una vez tienes esa serie de ofertas de las empresas, pasas a una fase que se llama vinculante. Entonces, esta ya es la fase seria, en la que las dos partes, bueno, normalmente la parte compradora contrata asesores. Pues contrata a su propio asesor fiscal, su asesor financiero, su asesor legal, para que vean que, oye, ahí es como los SWAT. Entran en tu empresa y empiezan a ver absolutamente todo. Oye, ¿tienes dado de altas a los trabajadores? ¿Tienes deudas con Hacienda? ¿Tienes contratos con tus clientes? ¿Tienes problemas con el banco? O sea, hacen un estudio muy en detalle. Y si todo eso sale bien, pues se termina en una oferta formal, que es una binding offer, y a partir de esa oferta formal, pues se empieza a negociar
el SPA, que es el Selling Purchase Agreement, que es un contrato en el que básicamente es el contrato de compraventa de participaciones, que es un contrato súper complejo. Y yo estoy hablando de operaciones grandes, ¿vale? Para operaciones más pequeñas, si queréis, es un poco más fácil, pero no deja de ser lo mismo, o lo que yo recomiendo hacer, ¿vale? Entonces, se firma este contrato y luego hay una parte que es pues, un poco de cierre, ¿no? Que pues, hasta que se termina de firmar todo, etcétera, hay algunos serie de contratos. Y luego también lo que hay que ver es, cuando tú vendes una empresa, hay veces que hay determinadas condiciones. Es decir, pues yo te compro a este precio si el año que viene facturas esto. Entonces, pues hay un pago que se hace cuando se firma y luego hay un pago después. Entonces, por eso el SPA, que es este contrato de compraventa de las participaciones, es tan importante y que creo que es muy, muy importante. Yo he estudiado Derecho, pero es muy, muy importante que cuenten con un asesor legal los empresarios que quieran vender. Y sobre todo, no el gestor, no su colega, no. Un tío que haya vendido empresas, porque es que te la pueden colar por todos lados. Vale. ¿Y tú exactamente, Toño, dentro de todo este proceso, dónde estás? O sea, ¿en todo. qué es en lo que ayudas? ¿En todo? Todo. O sea, que la due diligence también la hacéis vosotros. O sea, nosotros lo que hacemos es apoyamos al vendedor a que, o al comprador a hacerla o a contratar a alguien para hacerla. Nosotros también podemos tener equipo o montar un equipo o montar colaboradores alrededor de ello, vale. Pero de momento no lo hacemos. Pero yo he hecho más de 30 due diligence en mi vida, así que vale. No me importaría hacer más. O sea, que lo que hacéis es sobre todo asesorar sí. Y acompañar Exacto. al vendedor para a quién tiene que contactar, a quién tiene que... Vale. El proceso. Te voy a hacer, o sea, porque me surge también esa duda, digo, ¿cómo te aseguras de que una vez tú has puesto en contacto al vendedor con el posible comprador, no te salte? Bueno, en la vida todo puede pasar. Esa es la realidad. Que como pasa en la intermediación, no voy a ser yo el que la invente. Entonces, que te puedan saltar siempre pasa. Lo que pasa es que se firman contratos con cláusulas bastante duras de si se incumplen y luego vender tu empresa es un proceso muy emocional. Entonces, encontrar al comprador es una parte muy importante, pero te pueden meter muchos goles con muchas cosas. Entonces, si intentas tomar atajos de pues he conseguido el comprador por otro lado, voy a dejar a este y le pego una patada y le largo, puede pasar y hay gente que lo hace, pero lo puede hacer en cualquier cosa, ¿no? Te pueden pedir un presupuesto, estás trabajando 3 meses, 1 hora, de repente te dicen, ¿por qué está trabajando otra empresa aquí? Eso pasa. Claro. A mí no me ha pasado, pero estoy seguro que en algún momento me va a pasar, por un tema de volumen y probabilidad. Pues, oye, tomárselo con deportividad y sobre todo, si es un tema legal, pues habrá que llevarlo por las vías legales oportunas. Y cómo se evita es, primero, aportando mucho valor, porque si aportas mucho valor, la gente no tiene dudas en saltarte, y luego estando encima de las operaciones. Si eres tú el que estás montando las reuniones, es muy difícil que de repente cojan y no montan las reuniones sin ti. Claro, si no preguntas al vendedor durante 6 meses qué pasa con la empresa, pues claro, el que estás haciendo un mal trabajo eres tú. Claro. Sí, tienes que llevarte un seguimiento y encargarte de que todo está siguiendo el rumbo correcto. O sea que a nivel de exclusividad firmas contratos de exclusividad. Depende. Las operaciones grandes sí que firmo exclusividad porque me involucro yo personalmente y metemos un equipo dedicado, pero hacemos 2 servicios, ¿vale? Hacemos un servicio para empresas que facturan hasta... No lo voy a decir en facturación, lo voy a hacer mejor en EBITDA, que el EBITDA es una cifra muy parecida al beneficio, ¿vale? Para que la gente... Una cosa, estamos hablando de EBITDA, de due diligence, y demás, igual la gente no conoce qué es eso. Entonces, si lo explicas, creo que puede ser más útil. ¿Qué es el EBITDA? Claro. Pues el EBITDA es básicamente lo que gana un negocio. ¿Y cómo se calcula? Es muy fácil. Cojo la facturación, le quito los costes directos. Si le quito los costes directos, esto me da el margen bruto. Si al margen bruto le quito los costes indirectos, me da el EBITDA, ¿vale? Eso es en resumen. Hay un tema de la depreciación y la amortización, pero no lo voy a explicar. Con eso, básicamente. Sí. Y si no sabe lo que es el EBITDA, llamen a su gestor y le diga, oye, ¿cuál es el EBITDA de mi negocio? Eso va a ser una cifra importante para analizar un negocio. Sí, porque en el sector se utiliza mucho para saber, para comparar negocios.
porque el EBITDA no incluye la estructura de capital que tienes en la compañía, con lo cual no consigues. Porque, claro, puede haber dos empresas. Mira, esto es curioso. Puede haber dos empresas que facturen lo mismo, tengan los mismos costes, pero tengan beneficios diferentes. Y me dices, ¿pero eso cómo puede pasar? Pues eso pasa porque tienen la estructura de activos y la estructura de capital diferente. Entonces, tú si tienes la empresa muy endeudada y tienes que pagar muchos intereses al año, esos intereses van contra tu cuenta de resultados. Pero si tú no tienes deuda, no tienes que pagar intereses. Entonces, dos negocios que operativamente pueden ganar lo mismo, a final de año no ganan lo mismo. ¿Qué pasa? Que tú como comprador te interesa el EBITDA porque la deuda, cuando tú compras un negocio, se mata. Es decir, tú la deuda que tiene el negocio se quita del precio de venta. Es como que tú comprases Se resta. Sí, es como si tú quitases la deuda con la compra. Se incluye en la valoración, pero a efectos de cuando tú entras, esa deuda se mata. ¿Vale? Entonces, claro, esto es importante que la gente lo entienda. Que es, claro, vale, yo mido el EBITDA, ¿no? Y luego la otra palabra que es due diligence es como un informe para asegurarte de que todo está bien dentro de un negocio. ¿Vale? Así, a resumidas cuentas. ¿Qué dirías que es más importante? ¿El EBITDA o la generación de flujo de caja? Ahí ya nos estamos yendo a un nivel más sofisticado. A mí el EBITDA no me gusta, pero el EBITDA es lo que usa todo el mundo. Ya, por eso. Yo de hecho, yo sí bueno, cuando hemos estado comprando negocios, yo no calculo el EBITDA. El EBITDA me da igual. Lo que me importa es el flujo de caja. Pero, ¿cómo se calcula el flujo de caja? ¿Vale? Cogemos... Clase de finanzas, ¿eh? Claro, De economía. Claro, No, pero para eso estamos. Sí, Pero es que total, esto total. es muy importante. Porque una cosa es lo que diga tu cuenta de resultados y otra cosa es cuánto dinero hay en el banco. Y eso es lo que es el flujo de caja. Entonces, yo con este EBITDA lo que hago, básicamente, y esto lo estoy simplificando mucho, quitas la inversión, que es el CAPEX, ¿vale? La inversión que tienes que hacer en el negocio. Por ejemplo, vosotros tendréis un CAPEX importante. Entonces, a lo mejor vuestro EBITDA es más alto, pero claro, si me voy al flujo de caja, pues mira, yo haciendo estimaciones sobre tu negocio sin tener ni idea, ¿no? Pero yo diría que tu margen EBITDA puede estar por encima del 20%, pero si veo tu flujo de caja sobre ventas, estará en torno al 10 y al 15%. Te tengo que pinchar el globo. ¿Sí? Venga, dime. Sí. No, EBITDA no tiene nada que ver. Nosotros compramos y vendemos. O sea, nosotros solo vale. distribuimos, entonces nosotros tenemos unos márgenes muy ajustados. Bueno, claro, que vosotros, no hacéis inversión. Eso Vale, es. soy Nosotros distribuidor. es Vale, cierto pensaba que el que... volumen es muy grande. O sea, quiero decir, bueno, es muy grande, dependiendo también, evidentemente, del nivel de empresa. Pero por lo general en mi sector el volumen es grande, pero el margen es pequeño. Ya. Lo único que es verdad que generamos mucha Ya. caja. Y eso pues es la parte positiva de mi negocio, que al final nosotros generamos mucha caja. Claro, pero porque no tenéis casi inversión. Claro, o sea, bueno, tenemos la inversión de, al final, pues, un poco los camiones, el personal Sí. y demás, pero no hacemos inversiones mensuales, ¿no? O sea, Es un negocio que mueve mucho dinero. Eso es, muy pero que se localizado. queda poco margen porque no deja de ser intermediario, entre comillas. Al final Sí. compra un hierro, Eso es. hierro barato, por así decirlo, o a un precio. compramos a y lo fábrica y lo distribuye. distribuimos a los cerrajeros, a las constructoras y demás. Entonces nosotros trabajamos con márgenes más Sí, ajustados. pero no transformáis. No transformamos. Efectivamente. Eso Vale. es. Perdón, entonces me he equivocado yo. Si fuese un negocio que producirías, se parecería más a esto, pero en eso Efectivamente. tienes toda la razón. Efectivamente. Vale, pues yendo al flujo de caja. Entonces, básicamente es, tú coges el EBITDA y le quitas la inversión. Porque realmente eso es lo que te genera de dinero el negocio. Porque dices, no, el EBITDA muy bien. Claro, yo, una empresa que estaba mirando hace un tiempo, una empresa que se dedicaba al alquiler de máquinas de zumo de naranja en Madrid, que era súper rentable, tenía un EBITDA del 50%. Y dices, ostras, menudo negocio, ¿no? Tú compras las máquinas, las alquilas y haces el mantenimiento. Y tenía un 50% de margen de EBITDA. Digo, vale, pero aquí hay algo que no me está cuadrando. Digo, ¿cuánto tienes que invertir en máquinas al año? 180.000, tal, no sé. Digo, vale. Este número me está pareciendo ya más razonable. Vale, 380.000 y facturas 1 millón. Ostras, es un empresón. Pero ya no es el medio millón de los duros a pesetas, ¿no? O sea, yo diría que realmente esto yo lo digo más como comprador. Como vendedor, pues intentaría usar más el EBITDA y como comprador intentaría buscar más el flujo de caja. Porque
¿Y por qué se usan estas métricas o estos múltiplos? De decir, vale, yo tengo un EBITDA o tengo un flujo de caja. Porque un comprador lo que dice es, oye, ¿en cuánto tiempo recupera mi dinero si compro esta empresa? Entonces, dicen, vale, si yo tengo un EBITDA, me lo voy a inventar, de 300.000 euros y pago 4 veces EBITDA, pago 1,2 millones, si esta empresa en 4 años sigue estando igual, yo recupero mi dinero en 4 años. Uh-huh. Ese es el pensamiento que tiene un comprador. Uh-huh. Por eso se usan los múltiplos, porque es muy fácil de entender. Yo por eso digo que la gente se equivoca si utiliza el EBITDA, porque si es un negocio que tiene CAPEX y piensas que lo vas a recuperar en 4, pero si luego el CAPEX es alto, a lo mejor son 6. Claro. ¿Sabes? Y a ver, estoy siendo muy conservador. Esto implica que el negocio tú entres y siga exactamente igual 4 o 6 años. Que, hombre, entiendo que si lo quieres comprar es porque tienes algunas palancas de hacer crecer el negocio. Sí, que no te quieres quedar como estás. Pero y entonces a nivel de comprador también es interesante que se fijen también en el flujo de caja, más que en el EBITDA. No, 100%. Claro. 100%. Porque al final es lo que queda de caja libre, ¿no? 100%. Que es lo que tú luego, en caso de que quieras, al final de año te puedes también llevar en forma de dividendos. Sí. Es un poco el kit de la cuestión. Sí. Bueno, para los dividendos hay que meter impuestos y otras cosas, sí. pero no vamos a hablar, no nos vamos a meter en esos fregados, pero sí. Hay una cosa, Toño, que has dicho muy interesante y es el tema de lo de la deuda. Cuando una empresa está endeudada, que se le resta lo que es el valor de compra. ¿Nos podrías explicar un poco eso? Porque sí que yo y seguro que Fernando también hemos oído muchas veces hablar de este término, ¿no? Lo que es comprar una empresa, pero decir, oye, quiero que me la endeudes tanto y esa es una condición que te la pongo y así te la puedo comprar más barata y bajo estas condiciones. ¿Cómo va eso? ¿Cómo funciona? Bueno, hay un tema ahí que es un poco ilegal. O sea, vale. Si tú endeudas una empresa para venderla, eso en España ahora mismo no me acuerdo cómo está tipificado, pero es un delito. Porque básicamente estás falseando una operación. Entonces, tampoco me quiero meter mucho a hablar de esto porque no soy experto, pero básicamente, ¿esto por qué se hace? ¿No? Y para intentar enseñar, pues básicamente lo que hacen los fondos de inversión es ¿cómo consiguen comprar empresas tan grandes? Porque tienen acceso a crédito. Entonces, ellos meten un porcentaje en dinero y otro porcentaje lo meten en deuda. ¿Qué pasa? ¿Y por qué la gente propone esta alternativa y no proponen que el comprador meta la deuda? Porque el comprador no tiene activos o garantías para que le dé la deuda. ¿Qué pasa? Que un fondo de inversión sí. Un fondo de inversión confían en él porque ha hecho no sé cuántas operaciones, lleva fondos de miles de millones, pero yo si voy como particular a comprar la empresa de Paco, que facture 1 millón, van a decir, voy a llamar a un banco, porque de hecho ya les he llamado, que de hecho espero que poco a poco se vayan flexibilizando un poco más y vayan dando oportunidades para comprar pymes, porque de hecho los primeros bancos que lo hagan van a ganar mucho dinero con ello. Pero de momento no he visto muchos muy animados a ellos, porque hay un tema de las garantías que piden, porque los negocios, muchos de ellos, pues no tienen activos. Entonces, solo consiguen meterse si pones la nave como garantía del y solo te dan hasta el valor del activo. Pero un negocio vale mucho más que su nave, ¿no? Parece un poco estúpido que un banco valore un negocio por solo el precio de la nave, ¿no? Entonces, los bancos de inversión lo que hacen, los fondos de inversión lo que hacen es compran apalancándose, Vale. porque consiguen comprar estos negocios con mucho menos capital. Esto para que la gente lo entienda y sea aún más fácil. Tú cuando compras una casa... Pides un préstamo hipotecario. Pero si tuvieses todo el dinero para poderte comprar la casa, en España, desafortunadamente, la mayoría se lo pagaría al contado. Y es más, en España se dice mucho de ¡buah, qué tranquilo que he pagado mis deudas! Digo, tronco, qué tonto eres que no has cogido ese capital y lo has reinvertido a un coste más alto que el que te paga la deuda. Porque si tu préstamo es al 2% y tú reinviertes al 8%, estás consiguiendo un 6% sobre ese dinero. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que te quieres comprar una casa, voy a poner una casa muy cara, ¿vale? 1 millón de euros. 1 millón de euros. Y tienes dos opciones. O pagas el 1 millón de euros o coges 200.000 euros, que lo pones como entrada y los otros 800.000 inviertes. ¿Qué sucede? Si tú pagas el 1 millón de euros, ya no tienes 1 millón de euros en el banco. Tienes un activo
que se va revalorizando ese activo, ¿vale? Si tú pagas solo 200, tienes la casa, que ese activo se va revalorizando, tienes que pagar una hipoteca con unos intereses que puede ser, ponle, 3%, ¿vale? 4%. Vale, pero tienes 800.000 euros que puedes reinvertir en lo que quieras. Entonces, lo puedes reinvertir en tu negocio, que eso es, si eres empresario, seguramente es lo que más te recomiende porque, ostras, si tu negocio no te da más rentabilidad que la hipoteca, tienes un problema, ¿no? Entonces, pero la mentalidad que yo he visto en España es, no, yo quiero pagar mi casa, tengo todo pagado, tal, y es como un orgullo decir, no, yo tengo todo pagado. Pues yo te digo, macho, pues qué decisiones tan poco inteligentes financieramente, porque si ese dinero lo tuvieses en otro lado, estarías ganando más dinero, porque tu activo se va a seguir revalorizando igual. Total, te digo más, el dinero que tú consigues endeudándote no paga impuestos. Y el dinero, que ese millón, ¿no?, del que hablabas, que lo tienes tú ya has tributado, ya has pagado impuestos. Entonces, el dinero del endeudamiento es más barato. Sí. Con lo que financieramente sale mucho más a cuenta el decir, oye, voy a pedir un préstamo hipotecario por esa casa, que en las empresas será diferente, pero vamos, al final un préstamo igual, un crédito, y voy a apalancarme, ¿no?, que es ese término, voy a ayudar, o sea, no ayudarme, sino voy a pedir ayuda al banco, aunque a pesar de que yo ya tengo ese dinero, pero pedir dinero prestado, porque ese dinero no voy a pagar impuestos por él. O sea, es dinero más barato que el que puedo conseguir yo por mi cuenta, que sí que habría tributado y sí que habría tenido que pagar impuestos. Me explico. Para poder conseguir ese millón de euros, igual he tenido que ganar 2. Y se me ha quedado ese millón. Sin embargo, si pido 1 millón, ya lo he pedido y no necesito pedir 2 para que me den 1. No. Sí. Yo siempre digo que la deuda es como el fuego. El fuego lo puedes ver como algo bueno o como algo malo. Es bueno porque te calienta, te puede ayudar a cocinar, pero claro, mal usado te puedes quemar. Claro. Puede provocar un incendio, ¿no? Entonces, en España el problema que ha habido con la deuda y el sistema bancario en general, que ha habido una mala distribución de la deuda. Ha habido un sobreendeudamiento o por ejemplo, en las hipotecas ha pasado. Personas que no se podían permitir determinadas casas que luego las han perdido y hubo una desgracia en España en el año 2008. Entonces, creo que el problema es que España a veces va como de extremos, ¿no? Yo diría que hemos pasado una época en la que, pues, gente, por ejemplo, que vivía su ocio con deuda. Claro, yo estoy a favor de utilizar la deuda para activos productivos, pero endeudarte para comprarte un supercoche me pareces un estúpido. Eso para empezar, ¿sabes? Porque no estás ganando ese dinero, sino que estás pidiéndole a otro dinero prestado para enseñarle a la gente que tienes dinero que realmente no tienes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la deuda. Si tú usas la deuda a tu favor para invertirlo en cosas productivas, a mí me parece una decisión increíble. Pero si lo usas para malgastarlo o para irte de vacaciones, que en España hay personas que piden préstamos para irse de vacaciones, me parece un error increíble. Y hay muchos. O sea, yo creo que efectivamente es un problema de los españoles. O sea, al final es cierto que ha habido hace muchos años, ¿no?, la crisis inmobiliaria y demás se pasó muy mal aquí en España y un montón de gente, de verdad, un montón de familias, un montón de negocios tuvieron que cerrar, tuvieron que pasar pues momentos muy duros, también la crisis que hubo de Goldman Sachs, pues todo esto es verdad que ha hecho mucho daño. Y Goldman Sachs, no, perdón, Lehman Brothers, que digo Goldman Sachs y no tiene nada que ver. Pero efectivamente, al final yo creo que el concepto de deuda en España todavía cuesta mucho entenderlo y es cierto que gracias a estas plataformas, también a los jóvenes, estamos aprendiendo a, pues oye, este tipo de conceptos, ¿no?, este tipo de términos que al final te ayudan mucho y que es una pena que lo tengamos que aprender en las plataformas digitales y no lo podamos aprender en un aula de un colegio. Ese es el mayor problema, yo creo, ¿no? Ya no tanto que sea culpa de los españoles, sino problema de la educación que hay en España, que no te dicen estos términos que deberían ser de educación primaria o de educación secundaria obligatoria, ¿no? Términos que al final tú en tu vida futura vas a tener que utilizar, te guste más o te guste menos, y que te van a ayudar a tomar mejores decisiones, que te pueden ayudar a progresar o a tomar una decisión que pueden depender años de tu trabajo por tomar una decisión u otra, ¿no? Eso es. Sí. Nos enseñan todos los ríos de España y todos los ríos de Europa, que ya me contarás tú a quién le importa los ríos de Finlandia, perdonarme al que sea aquí
geógrafo, pero yo creo que a muy poca gente, y joder, no nos informan de cosas tan interesantes, porque incluso hasta grandes empresarios, o sea, grandes empresarios con grandes empresas, con mucha gente a su cargo, no son conscientes de cómo se puede usar la deuda, de cómo pueden rentabilizar más sus negocios, sus inversiones, y joder, es que estamos perdiendo una oportunidad increíble, o sea, a nivel nacional, vamos. Sí. Yo creo que, o sea, no solo relativo a la deuda, creo que no se incentiva que las personas sepan utilizar bien su dinero. Uh-huh. Y eso implica muchas dimensiones, en muchos momentos, finanzas personales, realmente cómo se pagan los impuestos, a qué se dedican los impuestos. Hay un montón de cosas. Y nosotros, de hecho, una de nuestras patas a donde nos queremos enfocar también es también a educar a los empresarios, porque hay cosas que saben hacer muy bien, que es hacer que su negocio siga abierto, que todos sus empleados vayan a trabajar todos los días, que los clientes confíen en ellos, pero cuando hablamos de sus finanzas yo me encuentro mucho desconocimiento. Claro. Personas que mezclan sus gastos personales con los de la empresa, personas que no saben cómo hacer crecer su negocio, que no saben cómo pedir un préstamo, que van a un banco y no les tratan especialmente bien. Entonces, creo que hay una oportunidad y yo lo veo o sea, es que es lo que más me apetece, poder participar en ayudar a todos estos empresarios a que sean mejores y obviamente pues cuanto mejor sean mis clientes, mejor me va a ir a mí. ¿Qué consejos le darías tú a un empresario que está pensando en vender su negocio? Lo primero que diría es que se prepare. O sea, desde que te preparas mentalmente hasta que vendes tu empresa pueden pasar 2 o 3 años. Antes hemos estado hablando de 1 año, pero eso es el proceso de venta. Vender tu negocio implica muchas más cosas. Implica primero tener esas conversaciones incómodas dentro de la familia, porque la empresa a veces trasciende a una persona en particular. Es los fines de semana que estás trabajando y te pierdes el cumpleaños de tu hijo, que sucede, los familiares que a veces trabajan en la empresa familiar. Entonces, en España es un país de pymes y de mucha empresa familiar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener claro cuál va a ser tu hoja de ruta. Si puedes, yo recomiendo que hablen con algún profesional para que les expliquen qué cosas necesitan ir haciendo para ir vendiendo su empresa. Por ejemplo, una de las cosas que tienes que, antes de ver si la quieres vender, porque mi pregunta es, oye, ¿la quieres vender? Porque a lo mejor lo que tienes que hacer es dársela a tu hijo. O se la puedes dar a un empleado con un pacto de recompra, etcétera. Que vender no es la única solución. Y también hay otra puerta encima de la mesa que es, oye, a lo mejor lo tienes que cerrar. Entonces, vender es una posibilidad. Pero yo las decisiones o cómo me plantearía si fuera un empresario es primero decidir, oye, ¿quiero vender? ¿Quiero dársela a un hijo o a un empleado o quiero cerrar? Tienes que decidir. Cerrar en España un negocio es muy caro. Eso es una de las pocas cosas que no se habla. O sea, al final, entre cancelar contratos, despedir a todo el mundo, gestores, impuestos, cotizaciones a la seguridad social. O sea, cerrar un negocio no es cierro la puerta y me voy. O sea, es muy caro, ¿no? Entonces, primero decidir qué quieres hacer. Porque vender no es la única opción. Y si estás abocado a vender, lo que tienes que hacer es preparar la empresa para conseguir el máximo valor. Entonces, para mí la dependencia del dueño es fundamental, que el negocio no dependa de ti. Y segundo, tienes que limpiar los números de tu empresa. Yo me he encontrado de todo. El coche de mi mujer en nombre de la empresa. El seguro dental de mi hijo en la empresa. Que aparte de que está mal hecho, es que son gastos que estás reduciendo la rentabilidad de tu negocio. Y yo siempre le digo lo mismo a los empresarios. Todos estos gastos que tú te crees que te estás ahorrando impuestos. Mira, hemos hablado antes de cómo se calcula la valoración de una empresa pequeña, ¿no? Cojo el EBITDA o el flujo de caja y lo multiplico por un número. Dependiendo del tamaño, digamos que suele estar entre 3 y 6 veces, ¿vale? En empresas pequeñas. Si son ya más grandes, se pagan más múltiplos. Pero yo diría que empresas de menos de 1 millón estarán entre 2 y 4 y empresas de más de 1 millón entre 4 y 6. ¿De facturación o de EBITDA? De facturación. Vale. De facturación. Entonces, para haceros así un número rápido. Entonces,
os estaba contando? Lo de los gastos, cómo tiene que estructurar Vale, sí. Sí, perdona, que a veces De hablar tantas cosas sí, es sí. normal, no te preocupes. Entonces, lo que os quería contar es, imaginaos que cogemos este EBITDA de 300.000 y si hubiese quitado todos estos gastos, fuese 400.000, 100.000 más. Imagínate que estamos multiplicándolo por 5. La diferencia entre 300.000 y 400.000 son 100.000 euros. Pero es que no son 100.000 euros, son medio millón. Porque 100.000 multiplicado por 5 es medio millón. Entonces, tú crees que te estás ahorrando impuestos por un lado, pero luego la valoración, la persona que te compre, te va a pagar medio millón menos. Hay algunas cosas que se hacen, por eso están los asesores financieros, que se preparan como unos informes que es un EBITDA, se suele llamar pro forma, que eso lo que significa es un EBITDA o ajustado, que es qué EBITDA es el real del negocio y sumo todos esos costes. Pero claro, todo eso hay que negociarlo, no es fácil. Entonces, yo lo que quiero decir, cuando un poco lo estamos diciendo antes, que puedes tomar atajos en este lado, pero luego cuando vayas a vender el negocio, que te van a comprar por un múltiplo de lo que ganas. Y si ganas mucho menos, lo que vas a recibir es mucho menos. Entonces, en determinadas carreras o en determinadas etapas de tu carrera como empresario puede tener sentido, o vamos, yo no recomiendo, pero que puedo entender que la gente tome este tipo de estrategias, pero cuando estás un poco en fase de salida, hacer esas cosas no son muy inteligentes. Porque la valoración, has dicho, se multiplica por el beneficio Sí. o solo por el beneficio, ¿no? No Sí. por facturación. Sí, a ver, depende del sector, ¿vale? Por ejemplo, las farmacias son particulares, ahora estamos viendo una farmacia y se multiplica por un múltiplo de facturación. Pero en general, yo diría EBITDA o flujo de caja. Beneficio es raro, pero si queremos simplificar y utilizar la palabra beneficio, podemos utilizar beneficio. Vale. Porque beneficios sería meter los impuestos. Y para los impuestos depende la estructura fiscal que tengas tú como empresa. Porque no es lo mismo comprar una empresa como particular que tener una holding, ¿sabes? Entonces, no tiene sentido pagar un múltiplo de beneficios. Se paga un múltiplo de EBITDA que no tiene en cuenta los impuestos. Sí, generalmente es por EBITDA, ¿no? Los múltiplos que estábamos hablando más o menos. Sí. Y a nivel de valoración también, ¿cómo lo haces el tema del stock? Porque muchas empresas también, muchas pymes, maquillan la cuenta de resultados con los stocks, ¿no? Suben existencias, bajan existencias y demás. En mi sector además es bastante habitual. Sí. Entonces, ¿eso cómo lo hacéis para hacer una buena comprobación de que esos datos son reales? Porque claro, no tienes otra que ir al almacén o ir a la empresa correspondiente y ver lo que tienen, ¿no? Es difícil. Es muy difícil, ¿verdad? O sea, yo no quiero venir aquí con fórmulas mágicas de no, pues haces esto y ya está. Es un proceso muy simple. No, esto no es un reel de 40 segundos. Claro. Yo lo que diría es, lo que suelo meter es, se negocia en el contrato y metes condiciones. Vale. Si tu stock es realmente esto, cuando yo vea que este stock es real, porque ¿qué sucede? Durante el primer año tú vas a hacer esa variación de existencias. Entonces, yo esto no te lo pago ahora y te lo pago cuando vea que es real. Entonces lo meto como un potencial riesgo. Oye, ¿que no se cumple? Pues no te lo pago. ¿Que se cumple? Te lo pago. Es más simple. Es una buena fórmula. Sí, al final efectivamente es cuestión de asegurarte que lo tienes una vez has hecho ya la compra y si es así, pues pagárselo o no. Vale. Y tú, Toño, que has estado con tantas empresas, tantos negocios diferentes, ahora te voy a pedir una pregunta y quiero que seas sincero. ¿Cuál de todos esos negocios que has analizado has visto que tiene una mayor rentabilidad y que ves más atractivo para poder dedicarse? Buah, mira, hoy he visto una clínica que hacen... ¿Cómo se llama? Medicina estética, creo que es el concepto, que no es cirugía estética. Es poner botox y ácido hialurónico a mujeres, principalmente. Unos márgenes EBITDA del 50%. Yo digo en negocios que haya visto, pero lo que más dinero da, sin duda, es la formación online. Yo conozco pocas cosas que tengan márgenes tan altos, porque podemos estar hablando de márgenes de EBITDA del 80-90%. Si haces... Te estoy hablando a pequeña escala, o sea, para facturar 50 millones haciendo formación online es muy difícil, ¿no? Esto también habría que ver, esta pregunta que me cuentas de rentabilidad, ¿a qué escala quieres hacerlo? Porque claro, no puedes crear un Amazon
de vender miles de millones y facturar y tener un margen del 50%. Eso no existe, ¿no? Claro. Pero a pequeña escala, cosas de 2, 5 millones, formación online o clínicas de esto, muy, muy rentables. Ujú. Allí lo único que yo veo, ¿no? Es que a lo mejor es demasiado personal. O sea, esa red flag que comentabas antes, Sí. de que dependa mucho del fundador, es verdad que la formación personal normalmente depende mucho de la persona que hay detrás. Desde luego, desde luego. Pero a ver, no puede ser perfecto, ¿no? Me habéis preguntado rentables. Efectivamente. Vamos a ir ahora un poco, si te parece, a lo polémico. ¿Vale? Vamos a preguntarte un poquillo sobre el tema de haters, ¿Vale? sobre el tema de redes sociales. Vale. He escuchado por ahí que te llaman algo de yados, ¿no? O yados de... ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, yo creo que cualquier persona que me ve, yo la verdad es que estoy muy agradecido a todo el mundo que me ve y sobre todo el mundo que me critica de manera constructiva, porque hay datos que he dado en algún vídeo pues que podrían ser más correctos y es verdad, yo soy un tío bastante humilde y me equivoco mucho porque pruebo muchas cosas. Entonces el que no prueba cosas nunca se equivoca, ¿no? Y el que no se expone y hace vídeos, pues nunca se equivoca, ¿no? Total. Entonces, yo diría que sí, que me equivoco y hay gente que me corrige y eso no pasa nada. Pero sí que es verdad que en el mundillo pues me ha llegado que me llaman el yados de la compra y venta de negocios, que a mí me hace mucha gracia porque, vamos, yo a Yados no le conozco personalmente, pero es una persona así conocida mucho en redes sociales por ser un vendehumos, pero yo realmente tengo una carrera de 10 años de experiencia, vengo de una familia de empresarios, yo no tengo ningún problema y no me he metido con nadie. Entonces, sucede cuando haces las cosas de manera diferente, que haya personas a las que le moleste, es normal. Yo me lo tomo con mucha deportividad y hay gente que dice que es bueno que hablen de ti, bien o mal, ¿no? Yo no lo sé. Sí que es verdad que todo el mundo que me critica en vídeos hace que mis vídeos sean más virales, así que me gustaría que me siguieran criticando porque eso significaría que les importo. Si no me criticasen es que no les importo nada, ¿no? Pero sí, ese es un poco cómo está siendo el proceso. Total, total. Mira, hay una frase que he visto a Isaac de compro oro, o de tu oro vale más, Sí. si no me equivoco. Voy a grabar contenido con él, por cierto. Sí, un máquina Isaac, Sí. muy majete, muy buena persona y gran empresario. Sí, sí. Y la frase dice, hay gente que persigue y cumple sus sueños y hay otro tipo de gente que mira cómo estos lo cumplen, ¿sabes? Y critican encima, ¿sabes? Entonces, es justo lo que tú has dicho, el decir, oye, que es muy cómodo el estar ahí desde tu casa, desde el sofá y criticar y decir que o que te equivocas o que eres un papanatas por estar enseñando lo que haces encima de una manera que no es puramente para entretener y distraer, sino que estás aportando valor, enseñando, inspirando, que al final no todo el mundo hace eso. Cuando tú realmente lo que estás haciendo es hacer crecer tu negocio, perseguir tus sueños, crear valor y mejorar esta sociedad, y la otra persona que te está criticando al final es un reflejo de lo que es el mismo, que es lo contrario a abundancia, ¿no? Yo creo que la vida es muy corta. Y cuando criticas no te estás dedicando tiempo a perseguir tus sueños. Entonces, es una pena. Sinceramente es una pena, porque muchas de estas personas serán personas que seguramente hayan tenido algún problema en algún momento de su vida, en su familia, o le hayan educado mal. O sea, hay diferentes problemas y a mí me da pena. Esa es la realidad. Pero yo intentaría que esas personas hicieran un poco de trabajo interior y de ver realmente que cuando conviertes toda esa negatividad en energía, porque, ostras, tienes mala leche para poner algunas cosas y tienes como que meterle mucha energía, ¿no? Si consiguiesen transformar toda esa energía en hacer algo bien, ya no para ellos, ya no digo para la sociedad, digo para ellos, porque es que criticar en público a ti no te suma nada. Solo, si puede ser, resta a otra persona, pero a ti no te suma. Entonces, creo que en España también hay un tema que es la envidia, que, por ejemplo, cuando a tu vecino le va mejor, dices, no, es que claro, habrá robado, no, es que ha estafado, no, es que ha tenido suerte. Yo me intento rodear siempre que puedo de gente mejor que yo, siempre, siempre. Y si puedo tener amigos más ricos que yo, mejor. Pero me da la sensación de que la gente hace lo contrario. Prefiere ser el rico de sus amigos que no el pobre. Y yo siempre prefiero ser el pobre, porque cuanto más pobre sea, más fácil será
que algo de todo lo que hayan hecho ellos se me pegue. Total. Efectivamente. Es verdad que los refranes españoles son muy buenos y hay otro muy bueno también que lo quiero decir ya que estamos, que dice, Pedro hablando de Pablo dice más de Pedro que de Pablo, ¿no? Y es total, es que también lo vi hace poco y es completamente así. Hablabas de sueños. ¿Cuál es tu sueño? Mira, yo, como hablando un poco en el principio, a mi padre es la persona que más admiro por un poco por de dónde ha venido, porque mi padre venía de un pueblo de León de cabras, literalmente. ¿Cómo se llama? Ciguera, en la montaña de León, al lado de Riaño. O sea, es un pueblo, mi padre no estudió en la universidad y hostia, tiene un puto huevo de mérito. Obviamente estoy sesgado porque es mi padre, pero joder, coger una empresa con 50 empleados y escalarla a 16.000 implica tantas responsabilidades y que tantas cosas ha hecho bien. Mi padre ha hecho muchas cosas mal, mi padre no es perfecto, pero yo soy empresario porque me quiero parecer a él. Y mi sueño sería... Bueno, yo diría que mi sueño ya lo estoy cumpliendo, que es ser empresario, que es lo que estoy haciendo. Tengo muy claro que las redes sociales me encantan, en el sentido de que me encanta que mi mensaje llegue a mucha gente, porque creo que ayuda a mucha gente. Yo a la semana recibo entre 10 y 30 mensajes directos de personas que me dicen, Toño, tengo 100.000 euros, ¿qué negocio debería de montar? Y eso me parece valor, de que la gente se fía de mí. Y eso es que creo que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Pero pensando un poco más en grande, ¿no? Y en qué me quiero convertir o en qué nos queremos convertir en Relevo Familiar, a nosotros nos encantaría ser un pequeño fondo de inversión que invierte en empresas que se van a jubilar y mi tesis no es comprar para vender y como especular con las empresas. No. Mi mentalidad es compro negocios, los mantengo, los hago escalar y reinvierto todo lo que gane esos negocios en comprar otros. Esa es mi mentalidad. Yo voy en este partido a largo plazo. Yo no soy millonario, no me voy a hacer millonario en los próximos 6 meses ni en los próximos 2 años, pero me voy a dedicar a lo que realmente me interesa, que es a ser empresario y a tener empresas. Entonces, lo más fácil para saber más de empresas es estar muy cerca de ellas, asesorarlas, ¿no? Y estamos en esa fase en la que estamos acompañándoles, que estamos aprendiendo un montón. Porque, ostras, también vengo aquí al podcast y sois jóvenes, joder, pero sois empresarios. Yo aprendo mucho viniendo aquí hablando con vosotros. Entonces, toda esta exposición me está enseñando muchas cosas y me está ayudando a preparar. Pues oye, en el equipo ya somos 8 personas. Oye, ya no soy yo solo. Entonces, pues poco a poco, ese pequeño sueño pues se está creando y me gustaría que se cristalizase en que sea pues un pequeño grupo de empresas, un inversor que compra empresas, vende empresas, etc. O sea que ahora mismo es acompañamiento, pero tu idea es que en un futuro tengas como dices, ¿no? Un pequeño fondo para que puedas comprar empresas y gestionarlas tú también. Sí, Qué bueno. Pues la verdad que es prometedor, porque ya te digo que efectivamente la oportunidad existe. Yo estoy un poquito también con la mosca detrás de la oreja de hacer algo parecido a nivel de pues, mi sector y demás industrial. Pues veo lo que te decía antes, ¿no? Muchas oportunidades y joder, creo que es súper importante estar atento y ver los negocios desde otro prisma, que es, joder, puede ser una oportunidad de compra en vez de dejar que te hablen sobre su negocio y se cierre o se venda. Y nada, la verdad que te deseo mucho éxito. Yo creo que el podcast ha quedado estupendamente. No sé si tienes alguna pregunta más que hacerle. No, total. O sea, de hecho, hay una oportunidad muy grande y más ahora con todo el tema de inteligencia artificial, de automatizaciones, negocios como el de Fer o como el mío, que al final son muy tradicionales, que tienen estructuras que funcionan, porque han funcionado durante hace años, pero que yo, de hecho, ya conozco a varios que se dedican a oye, tengo dinero, en lugar de invertir en inmuebles o cualquier empresa y ya, lo que hago es compro un negocio tradicional y con todos los conocimientos que yo y mi equipo tenemos en todas estas nuevas tecnologías que permiten hacer los negocios más escalables, pues no solo compramos tu negocio y mantenemos lo que ya funciona, sino que implementamos esa estructura, la mejoramos y luego pues ya veremos si nos quedamos el negocio, si se vende, pero al final es lo que tú dices, el aportar valor, el crecer esos negocios, el seguir ayudando a la comunidad y luego ya, pues obviamente, obtener beneficio de ello, porque así funcionan las empresas y así funciona el mundo, ¿no? Sí.
O sea que, oye, genial, Toño, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en este ratito, este podcast. Ha servido bastante, hemos aprendido bastante. Yo creo que ha sido muy útil también para todos aquellos que quieran, incluso que estén pensando en decir, joder, igual no ahora, pero igual más adelante, o tengo un familiar, tengo un conocido que está pensando en vender su empresa, o que está pensando en comprar otra empresa. Oye, igual este podcast puede resonar con ellos. Vamos a enviárselo, creo que ha sido muy interesante, hemos aprendido bastante, yo el primero, y de verdad que te agradezco este ratito que has estado con nosotros. Sí, la verdad que sí. Gracias a vosotros y gracias a la audiencia. De verdad, Toño, muchas gracias por estar aquí. Si te parece, despedimos ya el podcast. Sí, claro. Me ha parecido súper interesante la charla. Bueno, ya por último, para finalizar, que una pregunta que hacemos mucho a nuestros invitados y que me gustaría también hacértela a ti. ¿Cómo te ves dentro de 4 o 5 años? ¿Qué te gustaría, en qué posición te gustaría estar? Mira, me gustaría que hubiésemos hecho... me has dicho 4 o 5 años, ¿no? Uh-huh. Deberíamos de tener por lo menos 3 empresas en nuestro portfolio, ya compradas. Ya compradas. Sí, sí. Y deberíamos de facturar como grupo 10 millones. Eso lo veo bastante factible. Con el grupo de inversores, porque ya lo bueno es que cuando empiezas a comprar y vender, y nosotros también pues como que buscamos oportunidades a otros, el capital para mí, intentando ser humilde, pero creo que no va a ser un problema. Porque ¿qué facturación tenéis ahora como regalito para la gente que se ha quedado hasta el final? Nosotros ahora mismo solo hablamos de la empresa de servicios. Nosotros no hemos comprado ningún negocio. Entonces nuestra facturación es muy pequeña, son 10.000, 15.000 euros al mes. Pero yo lo que estoy hablando es la facturación de las empresas que compremos. Claro. Que es diferente. Que obviamente no seremos 100% dueños de ellas, sino que habrá inversores también. Pero sí, un grupo que haga 10 millones con 2 de EBITDA, eso... Factible. Sí. O sea, de las empresas que compréis... Vale. Sí, que seremos... Pensaba que estabas hablando del porcentaje que vosotros os quedáis de... No. Que lleguéis a 10 millones y yo, joder, No, pues sé que no, tenéis no, que no. comprar. No, tenéis que asesorar a empresas. Vale. No. Vale, Genial. importante. Pues oye, dentro de 5 años Hablamos. verás el clip este, ¿no? Y luego pondrás un edit y dirás, ¿qué? ¿Ahora qué? Bueno, genial. Oye, Qué pues bueno. de nuevo, muchas gracias por venir, Toño. Sí, Relevo familiar. dejaremos también todos los enlaces en los comentarios, pues tus cuentas también, que te sigue mucha gente y más que te tiene que seguir, porque es verdad que aportas contenido muy interesante, yo te sigo y es verdad que lo aportas. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo, así que nada, os esperamos. Chao, chao. Chao.